Hola a todos, hoy les voy a explicar cómo iniciar una mediación. Bueno, luego de que ustedes ya hayan tenido su primera entrevista con el cliente y hayan determinado cuál es el problema que él tiene, lo que tienen que hacer es llenar un formulario que se llama requerimiento de mediación. En ese formulario van a dejar asentados todos los datos de su cliente, que va a ser el requirente, como ser el nombre completo, el apellido, su DNI, también sus datos, porque ustedes van a ser los letrados que lo representen y patrocinen a su cliente, y también se tienen que dejar asentados los datos del requerido, que va a ser la persona que nosotros vamos a instar para que tenga una audiencia de mediación con nosotros y podamos llegar a un acuerdo sobre un tema particular. Bueno, una vez que llenan ese requerimiento de mediación, no es que ustedes tienen que hacer una sola copia, sino que tienen que hacer tantas copias como partes haya en este proceso. Por ejemplo, si fuera solamente un requirente y un requerido, se necesitan 6 copias. Una de esas copias va a quedar en el expediente judicial y las 5 restantes van a ser enviadas al centro de mediación, ¿sí? Lo que también tienen que llenar es otro formulario que es el formulario de ingreso de causa. Esa es una declaración jurada de todos los datos del juicio, de ser del actor, del demandado, del objeto del juicio, y es un formulario sin el cual no se puede ingresar ninguna causa. Vale aclarar en este momento que ese formulario de ingreso de causa puede ser acompañado con el requerimiento de mediación o también puede ser acompañado con el requerimiento de mediación y la demanda en sí. ¿Sí? Existe la posibilidad de ingresarlo sin la demanda. ¿Por qué? Porque como la mediación acá en Tucumán es obligatoria, existe la posibilidad que en estas instancias lleguen a un acuerdo a las partes, entonces no sería necesaria la tramitación de la demanda. Por eso es que no es necesario acompañarla en el momento de ingresarla, no es necesario acompañar la demanda. Volviendo al tema que nos interesa, dijimos que se tiene que acompañar el formulario de ingreso de causa, el requerimiento de mediación, pero también es posible que necesiten acompañar otro tipo de documentación que acredite ciertos hechos dependiendo del tipo de proceso que nosotros estemos por iniciar. Como por ejemplo, si quiero hacer una demanda una mediación por alimentos, lo que tengo que acompañar también son las actas de nacimiento de los niños. ¿Por qué? Porque las actas de nacimiento acreditan el vínculo entre el alimentante y el alimentado. O como por ejemplo también en una mediación por la disolución de una sociedad conyugal. Como documentación extra, lo que sí o sí se tiene que acompañar es una copia de la sentencia de divorcio, ¿sí? Algo que también hay que analizar es la solvencia económica de nuestro cliente. Si nosotros estamos trabajando desde el Instituto de Enseñanza Práctica, quiere decir que atendemos a personas que tienen escasos recursos y que no pueden solventar los gastos de un juicio. Y si no pueden solventar los gastos de un juicio, menos van a poder solventar los gastos de una mediación. Entonces, al momento de entrevistar a nuestro cliente y explicarle que puede solicitar el beneficio para litigar sin gastos, si este proceso que nosotros vamos a instar también está sometido a mediación obligatoria, tendríamos que solicitarle también que llene los papeles para tramitar paralelamente y de manera independiente el beneficio para mediar sin gastos, ¿sí? Entonces, la declaración jurada y los formularios de la ley 6314 van a tener que hacerse por duplicado y van a tener que tramitarse por separado, ¿sí? Si por el contrario nuestro cliente es solvente económicamente, entonces además de los formularios que dijimos y de la documentación, va a tener que reponer ciertos gastos, como ser
un bono del Colegio de Abogados, eh, una, la boleta ley 6059, una tasa de primera presentación de abogado que, digamos, tiene un monto variable dependiendo del tipo de juicio que se trate, y también una tasa de justicia de mediación que hoy asciende a 30 pesos. Los gastos de un juicio pueden variar, pero normalmente están en 2.300 o un poco más. Más o menos esa es la base por ahora. Esos gastos van variando. Eh, Además de estos gastos, el formulario de ingreso de causa y el requerimiento de mediación, una vez que tenemos todos estos papeles, estamos en condiciones de ingresarlo, ¿sí? ¿A dónde se ingresan las causas? Se ingresan en mesa de entradas del Poder Judicial. La mesa de entradas está ubicada en el Palacio de Justicia, en el subsuelo. Una vez que nosotros llevamos todos estos papeles ahí, lo que se hace es recibir esa documentación, controlarla y se procede al sorteo del juzgado que intervendría si es que la mediación fracasa. Lo que se hace también es designar un nombre a la causa y un número de expediente para identificarlo. Esto nos sirve mucho porque a partir de esa identificación nosotros vamos a poder controlar el expediente, pues ya sea por la página del Poder Judicial o por mostrador, por las distintas herramientas que tenemos para dar seguimiento a un juicio. Una vez que ingresa por mesa de entradas, en mesa de entradas se encargan de despachar esa documentación hacia el centro de mediación. El centro de mediación ahora está en el edificio nuevo del Poder Judicial, que está en la calle 9 de Julio, en el 8º piso. Una vez que ingresa al centro de mediación, ahí también hay una identificación, pero no es del expediente, sino que ahí lo llaman legajo. Le otorgan un número de legajo y pasa a sorteo del mediador. El mediador es sorteado, él debe aceptar el cargo y luego de que lo acepta tiene que fijar una fecha de audiencia, ¿sí? Esa fecha de audiencia tiene que ser notificado tanto al requirente como al requerido. En nuestro caso, como somos requirentes, al requirente lo van a notificar en el casillero de notificaciones de su letrado patrocinante, ¿sí? Y al requerido lo van a notificar en su domicilio real mediante cédula. Y acá hay algo que es muy importante, que es que los requirentes se tienen que asegurar que esa notificación se haga efectiva por lo menos con 5 días hábiles de anticipación a la fecha fijada, porque si no se hace, la audiencia no se va a realizar. Si esa notificación no está debidamente hecha, la audiencia no va a ser realizada y se tendrá que pedir una nueva fecha de audiencia. ¿Y cómo es que hace el abogado de la parte requirente para impulsar esa notificación? Va a depender. Por ejemplo, si el domicilio del requerido está en las inmediaciones del Palacio de Justicia, entonces no va a requerir ningún costo hacerlo. Si por el contrario no está en las inmediaciones del Palacio de Justicia y está en el Gran San Miguel de Tucumán, entonces lo que se tendrá que hacer es acompañar bonos de movilidad, que estos bonos tienen un valor actual de 60 pesos y que equivalen a 2 boletos de colectivo en un pase mínimo. Dependiendo de qué tan lejos esté o no el domicilio del requerido del Palacio de Justicia, va a requerir 1, 2 o 3 bonos. Para saber cuántos bonos se necesitan, se puede consultar en la oficina de oficiales de justicia. Si el domicilio del requerido no está en San Miguel de Tucumán, sino que está en otro departamento de la provincia, ahí no se lo puede notificar mediante cédula, sino que se utilizan los oficios. Un oficio que está dirigido al juez de paz del departamento del domicilio del requerido. Entonces, ahí como abogado del requirente, lo que hay que constatar es que desde el centro de mediación confeccionen ese oficio y una vez que esté listo,
uno deja constancia en el legajo, escribiendo la fecha, y que retira un oficio a juez de paz y se identifica, por supuesto, como estudiantes que de la Facultad de Derecho lo pueden hacer incluso ustedes, pero tienen que hacer la salvedad que lo que retiran, ya sea por la doctora Mirna Dip o por el doctor Ponce, tantos oficios, y aclaran que su firma, ponen su documento y aclaran que son estudiantes, ¿sí? Una vez que lo tienen en su poder ese oficio, lo que hay que hacer es diligenciarlo. ¿Y cómo se hace? Se tiene que primero comprobar si ese es, no, lógicamente tendrá un valor. Si nosotros estamos trabajando con el beneficio para litigar sin gastos, ese oficio no tendría que costarnos nada, tendría que decir libre de derechos. Entonces lo deberíamos llevar directamente con una copia a la oficina a Inspección de Juzgados de Paz, que está en calle La Madrid, muy cerquita del Palacio de Tribunales, y solamente dejarla ahí, y con eso el trámite estaría terminado, ingresaría. Pero si por el contrario no tenemos el beneficio para litigar sin gastos, entonces ese trámite va a tener un costo. Lo que hay que hacer es ir primero a la oficina de oficiales, de inspección de juzgados, y consultar cuál es la movilidad para realizar esa diligencia. Se compra una tasa de justicia en el banco de tribunales con el monto que nos hayan informado, y luego se hace el mismo trámite, se lo lleva a inspección de juzgados y se le da ingreso. Con esto no termina, porque lo que hay que hacer y constatar es que esa notificación se haya realizado de manera correcta. Entonces, controlando más o menos desde el tercer día hábil, desde que nosotros o dejamos el bono de movilidad o diligenciamos el oficio, es controlar que ya sea la cédula o el oficio regresen al centro de mediación y que regresen bien notificados. Si están bien notificados, esa cédula dirá que fue recibido en fecha tanto y se agregará al legajo. Pero si la cédula no fue bien notificada o el oficio no fue notificado, va a venir con un informe del oficial de justicia que dirá en fecha tanto, en el domicilio tanto, puede ser la situación de que diga el oficial de justicia: no se ha podido notificar porque no existe placa municipal, no está a la vista, o porque la persona ya no vive ahí. Entonces, basadas en esa información que nos da el oficial de justicia, la cédula no ha sido bien notificada, entonces la audiencia no se podrá realizar. Lo que tendrá que hacerse en todo caso es constatar si el domicilio del requerido es correcto o no. Pero llegado el caso de que la notificación pudiera haber sido notificada, que el requerido la haya recibido, entonces sí estarían en condiciones de llevarse a cabo la audiencia de mediación en la fecha fijada. Bien, eso es todo. Gracias.